lingüística se remonta, empieza su base, empieza en Grecia. Ese es el antecedente, es uno de los antecedentes de la lingüística. Los autores presentes en esta época es Protágoras, Aristóteles y Platón. Este último, en su diálogo Crátilo, habla sobre dos problemas que se discuten de forma general. Uno, el significado. Hasta dónde el lenguaje era natural, impuesto por la naturaleza del mundo, y hasta qué punto convencional, asumido tácitamente por comunidades y comunidades lingüísticas por necesidades comunicativas. Y dos, la analogía versus la anomalía. Hasta dónde el lenguaje está inherentemente estructurado y ordenado mediante reglas, que sería la analogía, y hasta qué punto es irregular, impredecible, que sería la anomalía. También Dionisio de Tracia y Aristarco fueron unos de los autores presentes en este periodo, siendo partidarios de la irregularidad de la lengua. Ellos constituyeron las primeras gramáticas y los paradigmas nominales, verbales y adjetivales. Después de esto, de los escritos presentes en la antigua Grecia, los romanos también, también se interesaron por la lengua, por el lenguaje. Están presentes escritos de autores como Donato y Prisciano. Este último, Prisciano, desarrolla los fundamentos de la gramática. En él desarrolla qué son las letras y las sílabas. Asimismo habla de las partes de la oración y la concatenación de esas partes. En la Edad Media los estudios de gramática estaban integrados con la dialéctica, que es la lógica y la retórica. La importancia de la gramática radicaba en que era necesario estudiar para leer y escribir de manera correcta el latín, dado que las lenguas vulgares habían ya diferido demasiado y había hecho de una lengua no fácilmente comprensible. También en esta época se hicieron muchos comentarios respecto a la obra de Prisciano, anteriormente mencionada, y además en el siglo VIII se escribieron varios tratados como de Modes Significandi, donde varios autores, los Modestae, establecieron una correspondencia entre las cosas, los conceptos y las palabras, dando lugar a los sustantivos y adjetivos. También está presente la obra de Dante, de Vulgaria Eloquentia, en la que expone sus ideas sobre el lenguaje humano y las lenguas naturales. Las condiciones de la época, tanto culturales, políticas como religiosas, influyen en su doctrina. Dante propone que la lengua vulgar o común es la más natural. Y también habla de la idea de explotar la facultad natural humana, que es el habla. Esta, según Dante, es como un don divino que nos lo ha dado Dios, y para ello remite al mito de la Torre de Babel. En la historia de la lingüística también se encuentra la escuela de Port Royal. Los integrantes de esta trataron de sustentar sus principios en la razón humana con base en Descartes. También presentan una teoría del signo, de preposición y del verbo. Advirtieron que se encuentran rasgos comunes en las lenguas y a su vez tienen diferencias. En 1960, Claude Lancelot, que es un gramático, y Antoine Arnauld, es un lógico, en su obra Gramática General y Razonada, hablan sobre las letras y los caracteres de la escritura, como los sonidos, especialmente las vocales, las consonantes, sílabas, asimismo los aspectos fonéticos de la palabra. También
Trata sobre los principios y razones en los que se apoyan las diversas formas de la significación de las palabras. William Jones, en 1768, expresó su admiración por el sánscrito y concluyó que existían semejanzas entre esta y otras lenguas. En el siglo XIX se descubre una familia lingüística, la indoeuropea, que se extendía hasta las costas del Atlántico, hasta la India. William Jones comenzó la comparación del indoeuropeo con otras lenguas, como el griego, el latín y entre ellas el sánscrito. Asimismo, en el siglo XIX también está presente Franz Bopp, un lingüista. En el desarrollo de sus estudios comparativos, va descubriendo la pertenencia a la familia indoeuropea del lituano, del eslavo, del celta, entre algunos otros. Bopp, en su obra Gramática comparada, se dedica a los sistemas gráficos y fonéticos de las lenguas implicadas en la comparación. La gramática comparada de Bopp es la única publicación comparativa del gran alcance empírico, en la que todos los ejemplos se dan en el alfabeto original de las lenguas implicadas. Por ejemplo, los ejemplos del sánscrito se dan en el alfabeto de Vaganari, los del Senda en el avéstico, los del antiguo eslavo en el alfabeto cirílico. Los neogramáticos fueron un grupo de alemanes que se encargaron principalmente de estudiar los cambios sonoros de la lengua. La esencia de la teoría de los neogramáticos fue presentada en un artículo programático incluido en una publicación fundada por dos de sus mayores representantes, Osthoff y Bruckmann. En este artículo afirmaron que todos los cambios fonéticos, en tanto procesos mecánicos, ocurren a partir de reglas que no tienen excepción dentro del mismo dialecto y que el mismo sonido se desarrollará en el mismo contexto siempre, de la misma manera, es decir, que dan a las leyes fonéticas un carácter absoluto. Estructuralismo lingüístico. Hablar de estructuralismo lingüístico es hablar de Ferdinand de Saussure como su autor, aunque este nunca haya utilizado el término estructura en ninguno de sus cursos. Algunos de sus más grandes aportes tienen que ver con el descubrimiento de los datos básicos sobre los que se debe fundar la lingüística. Creó una metodología de estudios y análisis al proponer fundar científicamente una teoría de los signos en general, o sea, la semiología. La teoría de Saussure basa su teoría en la oposición fundamental. Su obra, Curso de Lingüística General, habla sobre las bifurcaciones en la lingüística. La primera bifurcación presente es el concepto de lengua y el concepto de habla. Para él, la lengua se distingue del lenguaje, ya que este es la facultad común de todo humano. La lengua es producto social de la facultad del lenguaje. Se adquiere y se aprende de manera pasiva. En cambio, el habla la establece como un acto individual, de voluntad y de inteligencia. Esa es la primera bifurcación. La segunda bifurcación de la lingüística es los conceptos de sincronía y diacronía. La lingüística sincrónica se ocupa de las relaciones lógicas y psicológicas que unen términos coexistentes y que forman sistema, tal como son percibidos por la misma ciencia colectiva. La lingüística diacrónica estudia la lengua respecto al eje de las sucesiones. Su objeto es la acción del tiempo, su dominio es el del cambio lingüístico, las fases sucesivas de la evolución de una lengua. También se habla del signo lingüístico, que es considerado tan importante como la arbitrariedad.
el signo lingüístico es arbitrario, ya que para Saussure el signo es diferencial y funciona en el marco de un sistema de valores y está constituido por una relación entre sustancia fónica e ideal. Otro de los autores presentes en la lingüística es Edward Sapir. Los estudios de Edward Sapir van eh, más con la idea de la lingüística descriptiva americana. En su obra Lenguaje define algunos conceptos, entre ellos tiene un concepto muy personal sobre lenguaje. Lo describe como un método puramente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos, mediante un sistema de símbolos voluntariamente producidos. Para él, para Sapir, no hay una cosa como los órganos del habla, ya que su fin biológico y desde un punto de vista científico, sus funciones son otras, no necesariamente el habla. Sapir menciona la relación que hay entre lengua y pensamiento. Él aboga por una interacción continua y mutuamente enriquecedora. Desde el mismo surgimiento de ambas, Sapir ahonda más en esta relación en su obra, ya que para él los surcos de ambos están inextricablemente interrelacionados. De alguna forma son una y la misma cosa. Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield es un estructuralista estadounidense. Aborda en su obra Lenguaje un enfoque no mentalista del lenguaje humano, basado en el comportamiento observable de las personas y no parte de un carácter psíquico. En esta obra analiza la fluctuación en la frecuencia de las formas y en él se constata que frecuentemente el cambio lingüístico no sustituye una forma por otra de modo repentino, sino que hay un momento en el que la forma antigua y la moderna coexisten, hasta que la antigua se ve desplazada, marginada por la moderna. A su vez, Leonard Bloomfield se centra en el préstamo cultural y en él se muestra cómo unas culturas influyen sobre otras y cómo esta influencia se manifiesta en el léxico. Por lo tanto, la palabra extranjera se asimila fonológica y morfológicamente dentro de la estructura de la lengua receptora y que se da en una situación en la que las dos lenguas están integradas en una misma comunidad. Chomsky hace una diferencia entre competencia y actuación. La competencia es el conocimiento implícito que el hablante nativo tiene de su lengua materna y la actuación es la puesta en marcha de ese conocimiento durante la comunicación. Su definición de lengua es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de una longitud finita y construida a partir de un conjunto de elementos finitos. Otro de los conceptos que desarrolla Chomsky es el de gramática universal, en la que dice que el lenguaje es una facultad exclusiva del hombre. La gramática universal son sus principios abstractos subyacentes en todas las lenguas. O sea que nacemos con un mecanismo específico para la adquisición del lenguaje. Lo que dice Chomsky sobre la pobreza del estímulo y partiré de una pregunta, es ¿cómo es posible que un bebé adquiera un sistema tan complejo como lo es el lenguaje humano si los datos a los que está expuesto son escasos? Pues efectivamente, para Chomsky, nosotros nacemos con estas instrucciones en nuestro genoma, son parte de nosotros, son algo innato. Eric Lenenberg.
Fue un lingüista y neurólogo pionero de la hipótesis sobre la adquisición del lenguaje y la psicología cognitiva. Basa sus argumentos en cuestiones fisiológicas, como las modificaciones en la composición química de la corteza cerebral y la neurodensidad o la frecuencia de las ondas cerebrales. Lenenberg afirma que uno de los conceptos fundamentales de su hipótesis es la lateralización cerebral. George Lakoff, en su obra Mujeres, Fuego y Cosas Peligrosas, propone un modelo de la cognición. Argumentó sobre la base de la semántica y enfatiza la centralidad de la metáfora, la metonimia y cómo nuestra realidad necesita de este tipo de conceptos. La metáfora lo define como el mapeo de las estructuras cognitivas de un dominio a otro. En el libro se exploran los efectos de estas metáforas cognitivas, tanto cultural, específico y humano universal. El título se inspiró en la clase de sustantivos del sistema de la lengua Yirbal, en el que la categoría del femenino incluye los nombres de las mujeres, el agua, el fuego, la violencia y hasta ciertos nombres de animales. Programa minimalista. Chomsky, en el programa minimalista, se asienta en la idea de que el lenguaje humano está diseñado de una manera sofisticada que permite satisfacer nuestras necesidades físicas, biológicas y conceptuales, por tanto universal y aplicable a todas las lenguas humanas. El programa minimalista se asienta en dos fundamentos. El primero, la diversidad de las lenguas, que se origina por las distintas combinaciones en la interacción de los principios y parámetros básicos, como lo son las unidades básicas de la lengua, que son oraciones, sintagmas, palabras, entre otros. Y el 2, las oraciones son las unidades básicas y destacan por ser potencialmente infinitas, ya que nacen de la combinación entre sonidos y significados. Por otra parte, las explicaciones gramaticales tienen que ser sencillas, estar libres de redundancias y resultar mínimas, reducir la cantidad de conceptos al mínimo posible y así explicar las reglas que rigen el comportamiento del lenguaje de la manera más sencilla y precisa posible.